Hoy es un día especial porque tenemos la dedicación familiar y hoy he preparado un mensaje especial que he titulado ¿Cómo obtener la bendición de Dios para mi familia? ¿Cómo obtener la bendición de Dios para mi familia? Estoy seguro que todos nosotros deseamos la bendición de Dios para nuestras familias. La pregunta es, ¿qué es la bendición de Dios? Porque si la queremos, tenemos que primero identificar de qué estamos hablando. Por lo general pensamos que la bendición de Dios es necesariamente una manifestación económica o de prosperidad material. Imaginamos que si nuestros hijos tienen todas las comodidades, entonces estarán bien y serán bendecidos. Pensamos que si llegan a ser ricos, entonces serán bendecidos. Y como que quisiéramos ver a nuestros hijos ahí, ¿cierto? Como que uno dice, yo quiero que mi hijo, eso así, con una mansión, varios autos deportivos, con una buena esposa. Y las damas, no, que mi niña tenga un hombre así, millonario, que la cuide, que le provea y que ella esté como una reina. Y como que pensamos que esa es la bendición de Dios máxima. Y nos esforzamos constantemente para poder darles la vida que los posicione lo más alto posible en la sociedad. Luchamos toda la vida para que vayan a las mejores escuelas y universidades. Sacrificamos de todo para que logren tener el estatus, el reconocimiento, ojalá la fama y la riqueza que nosotros nunca tuvimos. Esa es como la tendencia natural. Y si bien puede que ninguna de esas cosas sea mala en sí misma, depende de la situación, el peligro está en pensar que todas estas cosas provienen necesariamente de Dios. La realidad es que todo esto se puede lograr sin Dios. Todo esto se puede lograr de maneras lícitas o de maneras ilícitas. Todo esto se puede lograr con mucho esfuerzo, con las oportunidades clave, con los contactos adecuados, con mucha capacidad y con mucha diligencia. Muchas personas que aborrecen a Dios tienen todas estas cosas. De hecho, algunas lo han logrado por medios ilegales. Algunos han logrado la riqueza y la fama también con vidas desordenadas y llenas de pecado. Así que nada de esto, riquezas, fama, gloria, nada de eso es automáticamente una señal de la bendición de Dios. De hecho, muchas de esas vidas llenas de todo esto, lo único que evidencian es una total ausencia de Dios. Cuando uno mira el estilo de vida de estas personas, se evidencia una ausencia de Dios. La idea principal del mensaje de hoy que quiero compartir es: la bendición de Dios para mi familia fluye por medio de mi compromiso y obediencia a Cristo. Se lo repito. La bendición de Dios para mi familia fluye por medio de mi compromiso y obediencia a Cristo. Entonces hoy vamos a ver lo que la bendición de Dios realmente significa. Vamos a ver cómo obtener esa bendición para nuestra familia. Así que ustedes tienen sus notas, vamos a ver 7 puntos clave. Y el primero es que la bendición de Dios depende de mi actitud delante de Él. Depende de mi actitud delante de Él. Y vamos a estudiar hoy el Salmo 128, versículo a versículo. Y vamos a analizar este precioso salmo. Dice acá: bienaventurado. Y este salmo precisamente inicia con la palabra hebrea Ashrei. Y resulta que Ashrei hace referencia al estado de una persona que recibe la bendición de Dios. Es el estado de la persona. Y dice aquí bienaventurado. Por lo general se usa muchísimo en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, la palabra barak, que es bendición. Y hace referencia al acto de Dios de impartir su favor. Pero cuando está hablando aquí en el Salmo 128 de bienaventurado, está hablando del estado. ¿Cómo queda una persona cuando Dios extiende su favor, cuando Dios imparte su bendición? O sea que el énfasis de este salmo es en el estado de la persona. Y esta bendición, que está aquí traducida como bienaventurado, en el original significa literalmente dichoso, significa feliz, significa afortunado o pleno. No se trata de una felicidad
momentánea o superficial, que se basa a veces en las circunstancias, sino que se trata de un gozo, de una satisfacción interior que proviene de la correcta relación con Dios. Entonces, cuando dice el Salmo, bienaventurado, está apuntando a aquel que tiene una relación con Dios, que le trae una satisfacción, que sin importar las circunstancias externas, esa persona goza de un gozo, de una paz, de un estatus que no depende de las circunstancias externas. Este estado se logra, dice acá, bienaventurado todo aquel que teme al Señor. O sea, la actitud de la persona bendecida por Dios, la actitud de la persona que tiene esta bendición, es una actitud de tener temor a Dios. Ahora, esto va más allá que tener un pavor o un terror. Es el reconocimiento de la grandeza de Dios, de la majestad de Dios, de la santidad de Dios, del poder absoluto. Cuando yo tengo una actitud de temor a Dios, de temor de Dios, entonces vivo mi vida de tal manera que reconozco lo pequeño que soy ante la magnificencia y la grandeza infinita del Dios Todopoderoso. Vivir con temor de Dios es permanecer asombrado ante su gloria. Temer a Dios no es un miedo paralizante, sino un temor a desagradar a un Dios amoroso y justo. Este temor motiva a la persona a actuar con rectitud. Obviamente, cuando vivimos con temor de Dios, nos va a llevar a vivir de tal manera que honramos a Dios como Él se lo merece, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos. La bendición depende de tu actitud delante de Dios. A veces pensamos que la bendición de Dios viene por medio esotérico. A veces, como en Latinoamérica, nuestra cultura es tan fetichista que nos gusta asignarle a las cosas poderes. Entonces a veces pensamos que si yo tengo la estampita, que si yo tengo la medallita, que si yo tengo cierta cosita, que si el aceite que me trajeron de Israel, que si yo tengo eso, como que genera una barrera protectora mágica. Pero así no funciona la palabra de Dios. Puedes tener la estampita que quieras, puedes tener la ficha que quieras, puedes tener la cruz que quieras, pero si tu actitud en tu corazón no es de reverencia, de temor a Dios, no vives a la luz de esa realidad, entonces no tienes la bendición de Dios. El problema es que por lo general vemos a Dios como un bombero celestial al que solo llamamos cuando tenemos una emergencia en la vida para que Él venga y apague el fuego, pero que luego se vaya y no se inmiscuya en nuestros asuntos. No sé a cuánto les ha tocado llamar a los bomberos, pero si les ha tocado llamar a los bomberos, seguramente ustedes no se sentaron a charlar con el bombero, tomar café con el bombero, no invitaron a comer al bombero, sino que apaga el fuego y váyase. Y esa es la actitud de muchos que ven a Dios de una manera diferente a como Dios se presenta a sí mismo. No se trata de usar a Dios como un amuleto, que yo salgo de la casa, sangre de Cristo, protégeme, y entonces mágicamente va a haber una protección sobre mi vida y no me va a pasar nada. No es usar el nombre de Dios como un amuleto de protección contra la mala suerte, ni nada por el estilo. La bendición de Dios implica que voy a tener esa paz a pesar de que hayan dificultades. Porque la bendición de Dios no significa que no pasaremos por dificultades o por luchas o por enfermedades o por escasez. Recordemos, vivimos en un mundo afectado por el pecado y hay virus y hay enfermedades y hay ladrones, y si dejamos las cosas por ahí visibles en una zona de la ciudad donde hay ladrones, pues nos van a romper el vidrio del carro, se van a llevar el carro, se van a meter a la casa. Así que la bendición de Dios no significa una vacuna contra todas las cosas negativas de la vida. Significa más bien que tenemos una relación con Dios, que a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo que depende de mi relación con Él y no de las circunstancias externas. Punto número 2. La bendición de Dios no solamente depende de mi actitud delante de Él, sino que también depende de mi obediencia
a Él. Porque decimos, yo quiero la bendición de Dios, pero no tenemos la actitud en el corazón de que quiero vivir para Él, pero tampoco tenemos la evidencia de una obediencia activa, real, genuina. Dice el Salmo 128, segunda parte, que anda en sus caminos. Bienaventurado el que teme al Señor y anda en sus caminos, o sea, obedece su palabra. Será bendecido el que obedece a Dios, será bendecido el que anda en sus caminos. Si quieres la bendición de Dios para tu familia, tienes que empezar por vivir una vida que evidencie día a día que temes al Señor, que respetas al Señor y que andas en sus caminos. No es simplemente decir, ay, sí, Dios mío, sí, protégeme, yo creo en Dios, pero no lo buscas, no lees su palabra, no te congregas en una iglesia de sana doctrina, no haces absolutamente nada para obedecerlo y coges porciones de la Biblia que te convienen, te gustan las promesas, pero no te gustan las responsabilidades. Entonces, cuando me llama la Biblia a ser responsable, ay, no, eso sí yo no lo quiero. Cuando la Biblia me dice algo que no me gusta, ay, no, es que la religión y es que, eso no es la Biblia, son cosas de hombres. Pero cuando hay bendiciones, ay, sí, esa sí la quiero. Yo quiero que Dios proteja a mi familia, que Dios proteja a mis hijos. Así que la Biblia nos dice que debemos temer al Señor y como evidencia de ese temor a Dios, vivimos en obediencia a Él. No es que simplemente vivo como me da la gana, pero le pido al Dios bombero que me bendiga cada vez que yo tenga una dificultad en mi vida, pero sin ningún compromiso. Hoy hay todo tipo de relaciones extrañas, interpersonales. Y es interesante porque a medida, yo tengo dos hijas, una 25 y una 22, y a medida que iban creciendo, entonces me decían, no, que tal persona está saliendo con otra persona. Entonces, ok, pero ¿qué significa? ¿Son novios? ¿O son qué? No, están saliendo, pero ¿qué significa? No, simplemente que están saliendo, o sea, pero ¿qué? ¿Ya le dijo que quería ser la novia o que quería ser el novio? No, papi, eso ya no se usa. Entonces hay un poco de cosas raras hoy día, ¿no? Y hay una cosa que se llama amigos con derechos. O sea, no tengo ningún compromiso, pero tengo derechos. Resulta que ese tipo de relación no existe con Dios. O le temes y vives para obedecerlo a Él, o te autoengañas pensando que eres amigo de Dios cuando en realidad eres su enemigo por la manera como vives. Piensas que tienes derechos con Dios, pero en realidad lo que enfrentas es su juicio, porque vives tu vida alejado o alejada de Él. Lo que debemos anhelar nosotros no es que nuestros hijos sean famosos, multimillonarios y toda esa cosa, sino que nuestros hijos teman a Dios y obedezcan a Dios. Porque ¿qué pasa? Si nuestros hijos temen a Dios, viven con ese temor reverente delante de Dios y obedecen a Dios, así tengan poquito, su vida va a ser plena. Su vida va a estar en paz. Su vida va a ser un deleite. Y si tienen mucho dinero y tienen temor de Dios y obedecen al Señor, su vida va a ser una gran bendición, no solamente para ellos, sino también para otros. Porque van a poder ayudar y el dinero que Dios les da va a ser un instrumento en la mano de Dios a través de ellos para bendecir a otros de una manera única y especial. Por el otro lado, si no le enseñas a tus hijos a temer a Dios y a obedecer a Dios, si tienen poco van a andar quejándose por todo con un corazón lleno de amargura, y si tienen mucho van a ser corazones llenos de orgullo, completamente egocéntricos. Así que la clave no es en cuánto tienen, sino cuál es la actitud de su corazón y para quién viven. Sea que tengan fama o no fama, éxito laboral o no éxito laboral, grandes quizás títulos académicos o no, lo importante es que ellos aprendan a temer a Dios y a obedecer a Dios. Pero ¿saben qué pasa? Que eso lo van a aprender al ver nuestras vidas.
No es con un sermón, sino es lo que ellos van a ver en ti. Si tú quieres la bendición de Dios para tu vida, empieza por temer a Dios y que tus hijos te vean como alguien que temes a Dios, como alguien que se considera diminuto delante de un Dios magnificente y que vive a la luz de que tiene que darle cuentas a ese Dios soberano y todopoderoso. Pero si tus hijos te ven como que tú haces lo que te da la gana, como que no hay respeto por Dios, como que no hay temor de Dios, ellos van a pensar que esa es una buena opción para vivir. Así que todo empieza por ti, como tú te presentas delante de Dios, como tú vives delante de Dios, como tú obedeces a Dios. Mujer, si tienes niñas y de repente ellas te ven como una mujer temerosa de Dios, una mujer que obedece a Dios, una mujer que honra a Dios, eso es lo que ellas van a imitar. Pero si ellas te ven, mujer, como una persona que no teme al Señor, que no toma en cuenta su palabra, que toma decisiones basadas en sus deseos solamente, entonces ellas van a imitar exactamente lo mismo, y las consecuencias que tú has vivido por vivir así, ellas también las van a cosechar. Si tenemos hombrecitos en casa y los varones vivimos como quien nos da la gana y dañamos a nuestra familia y somos bruscos con nuestras esposas, los varoncitos van a entender que así es como se gobierna un hogar, con mano dura, con severidad, en lugar de con amor y con servicio como Cristo. Y las niñas que viven bajo ese régimen de hombres bruscos, eso es lo que ellas van a asumir que es una relación. Y cuando venga un hombre, cuando ellas crezcan y las maltrate, ellas se van a dejar porque van a decir, ah, sí, esto es normal, así lo hacía mi papá con mi mamá. O si ven a una mamá también que es brusca con su esposo, entonces estas niñas van a hacer exactamente lo mismo. Ah, mi mamá le pegaba sus buenos cachetadones y aruñaba a mi papá, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Es interesante porque tengo una amiga de la infancia y algún día charlamos. Le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu esposo? No, me tocó darle. Yo, ok. ¿Y eso? No, me estaba llegando tarde y me tocó darle. Interesante. Pero ella no conoce del Señor, no conoce la palabra de Dios. Pero lo triste es que a veces conociendo la palabra de Dios, vivimos en la casa sin temor a Dios, sin obediencia a Dios, y eso es lo que los niños van a ver. Y eso es lo que a ellos les va a quedar, y eso es lo que va a determinar la bendición de Dios sobre sus vidas, su actitud delante de Dios y su obediencia a Dios. Pensemos por un momento cuántos de los dolores que hemos pasado en la vida, o que quizás estamos experimentando en este momento, son consecuencia de nuestras propias malas decisiones. Pensemos por un momento esto. Dice, ay, estoy en una relación terrible, o no tengo relación, o estoy solo, o estoy sola, o se me fue al traste el matrimonio, o estoy pasando una situación económica terrible. O pensemos cuántas de estas circunstancias son el fruto, son la consecuencia de nuestras propias malas decisiones. Tus hijos te están mirando. Ellos están mirando las decisiones que tú tomas. Ellos te aman. Ellos asumen que lo que tú haces está bien. Se va generando una plantilla en su vida que es hacia la que automáticamente van a ir. Uno diría, pero hombre, ¿cómo es posible que la mujer, la niña que crece con padre alcohólico, resulta con un marido alcohólico? Uno diría, hombre, yo aprendí la lección, vi a mi papá y dije, yo no quiero un hombre como él, pero resulta con un hombre igual a papá. ¿Cómo es posible que hombres que tienen malas madres terminen con mujeres exactamente iguales a su mamá? Porque se genera una plantilla en el corazón, en la mente, en donde empezamos a buscar automáticamente. Es como la atracción de la gravedad hacia lo mismo que vimos en casa. Por el otro lado, si varón, el hombre que tus hijas conocen, el hombre que tus varoncitos conocen, eres tú y ven un hombre que teme a Dios, un hombre que respeta a su esposa, un hombre que la trata con cariño, que la trata con dulzura, un hombre que sirve a su familia, un hombre que teme a Dios, un hombre que obedece a Dios. Y obviamente eso trae bendiciones grandes,
Entonces, esas niñas, esos varoncitos van a ver y van a decir, wow. Las niñas van a decir, yo quiero un hombre como mi papá. Cuando venga un hombre abusador, cuando venga un hombre brusco, cuando venga un hombre machista, ellas van a decir, esto no es. Porque mi plantilla es diferente. Mi plantilla no encaja con esto. Mi plantilla es diferente. Y tú no encajas en mi plantilla. Tú no encajas en el modelo que yo aprendí. Y uno ve niñas hoy vestidas terrible, niñas pequeñitas mostrando su cuerpo. Y va uno, mira a la mamá y ya sé por dónde viene la cosa. Ya sé por dónde viene la cosa. Porque pensaron las niñas pequeñas que a la mujer que aman, a la mujer que admiran, se viste igual y mostrando su cuerpo y provocando a los hombres. Entonces, así es que se vive. Así es que se sale adelante, mostrando el cuerpo. Y cuando uno mira a veces redes sociales de las hermanitas en la fe, están las hermanitas sesis. Se creen súper sexys, ¿no? Entonces, ¿sexy o sexy? Y es deplorable, es triste. Porque eso no atrae la bendición de Dios. Ahora, si tú piensas de manera racional, la bendición de Dios tiene que ver mucho con el sentido común. Mucho con el sentido común. Recordemos la idea principal. La bendición de Dios para mi familia fluye por medio de mi compromiso y obediencia a Cristo. Entonces, ¿quieres bendición para tu familia? Entonces comprométete con Cristo. Entonces obedece a Cristo. No hay otra manera. Si tú vives como te da la gana, vas a tener el fruto de tus obras en tu familia. Punto número 3. La bendición de Dios impacta mi trabajo. Impacta mi trabajo. Miren lo que dice el versículo 2. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Les estaba diciendo que la bendición de Dios tiene que ver mucho con el sentido común. Si tú obedeces a Dios y si tú temes a Dios, pues no vas a andar haciendo cosas ilegales, no vas a andar haciendo cosas torcidas. Y tristemente nuestra cultura latinoamericana exalta la trampa. O sea, si tú logras una trampa, ¡oh, qué bueno! Eres sagaz, excelente, eres un duro. Y luego, cuando vienen las consecuencias de la trampa, ¡ay, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero si tú temes a Dios y obras, aunque nadie te vea, obras de una manera que honra a Dios, no vas a andar haciendo todas esas trampas y metiendo cuentos y andando haciendo un poco de cosas. Ahora, yo voy a tocar un tema sensible. Que Dios nos ayude. Sé que muchos de ustedes están aquí, en este país, por diferentes circunstancias legítimas, que están huyendo y no sé qué y demás. Amén. El problema es cuando nos inventamos cuentos. Y allá ustedes delante de Dios, yo no les voy a andar preguntando, ¿qué hubo? ¿Qué dijo? ¿Cómo es? No es de mi incumbencia, pero sí es importante que pensemos y meditemos. Cuando empezamos a forjar nuestra vida basado en mentiras, engaños, cuentos y marrullerías y todo eso, obviamente las consecuencias van a venir. Y a veces decimos es que como sea voy a lograr lo que yo quiero. Y utilizo métodos que no honran a Dios. Y eso obviamente impacta mi trabajo. Es de sentido común. Si yo hago las cosas bien, si yo hago las cosas correctamente, si yo no recurro a todas esas cosas engañosas, mentirosas, marrulleras, pues obviamente no voy a tener nunca esas consecuencias. Y si mis hijos me ven como un hombre recto, y si mis hijos me ven, ok, que hay que devolver el cambio extra que te dieron, y desde pequeñitas con las niñas, ay papi, mira, me dieron una monedita de 500 pesos, en Colombia esos son como 20 centavos. Entonces me dieron esto, ok, vamos a devolverlo, lo vas a llevar, lo vas a devolver. Y les enviábamos y volvían felices, oh, me agradeció por haber devuelto el cambio que no me pertenece. Y empieza uno a formarles en lugar de decir, ah, qué chévere, nos dieron dinero que no nos corresponde. Entonces, si queremos la bendición de Dios, si queremos la bendición para nuestros hijos, debemos entonces temer a Dios, obedecer a Dios, porque eso va a impactar nuestro trabajo.
Si somos esforzados, como dice la Biblia, si somos diligentes, como dice la Biblia, si somos honestos, como dice la Biblia, si tenemos ética laboral bíblica, pues obviamente ese esfuerzo va a ser remunerado, va a ser recompensado de una manera especial. Medita cuidadosamente qué decisiones has tomado que están en contra de la voluntad de Dios y encontrarás la razón por la cual no obtienes el fruto que deberías proporcionalmente a tu esfuerzo. A veces uno se queja, ¿no? Uy, yo quisiera ganar más, yo quisiera esto, yo quisiera... Pero de nuevo, el sentido común. No puedes esperar el sueldo del presidente de una compañía cuando no te has preparado a ese nivel, ni has desarrollado las capacidades necesarias para obtener ese fruto. Queremos mucho con poco esfuerzo. Tenemos que ser coherentes, tenemos que manejar las expectativas de manera racional. Mira tu entrenamiento, ¿qué entrenamiento tengo yo? Mira dónde está, estoy aquí. Y en base a eso, ¿cuáles serían las expectativas correspondientes? Hay personas que llevan poco en este país y les están empezando, pues de repente tienes un buen entrenamiento, pero no has conseguido el trabajo que deseas y tienes todo en regla, pues bueno, es cuestión de tiempo. No podemos decir, Dios es que tiene que darme ya el trabajo que me va a dar miles de dólares todos los días. Ahora, el Salmo establece una tendencia general de los que viven con temor de Dios y obviamente eso trae mayor estabilidad en la vida. Unos hijos que crecen en un matrimonio estable, en un matrimonio de toda la vida, en un matrimonio de dos personas comprometidas el uno con el otro y con el Señor, obviamente tienen muchísima más estabilidad, tienen más seguridad, tienen menos inseguridades, tienen menos dificultades emocionales que un joven que está enfrentando el divorcio de sus padres o múltiples relaciones. Eso genera muchísima inestabilidad. Entonces, sentido común. Si obedecemos a Dios y tememos a Dios, esto tiene un impacto en lo que yo hago, en mi trabajo. Eso no quiere decir que no van a haber dificultades, eso no quiere decir que no nos van a correr del trabajo, eso no quiere decir que no va a haber reestructuraciones, eso no quiere decir que por hacer el bien a veces vamos a perder el trabajo. Eso no quiere decir eso. La bendición de Dios, recuerden, es primordialmente el fruto de tu relación con Él. Y si tu relación con Él te llama, te demanda que tú destapes una olla podrida en tu trabajo o que tú declines ciertas oportunidades laborales y por eso pases algunas dificultades económicas, esa es la bendición de Dios, que tú tengas la convicción en tu corazón, que tú tengas esos cimientos morales y espirituales que no vas a dejar que los doblegue ningún salario. Ahí es donde está la bendición del Señor. Antes de venir aquí a la iglesia a trabajar como pastor de ministerios en español, tuve algunas ofertas de otras iglesias en otros estados, pero no se alineaban con mis convicciones teológicas. Entonces, si no se alinean con mis convicciones teológicas, no me puedo ir a trabajar allá. Y eran oportunidades muy buenas, digamos, de proyección ministerial, económicamente hablando, excelente. Pero la bendición no está en eso, la bendición está en que yo viva con el temor de Dios, con convicciones firmes, en obediencia a Dios, y eso va a impactar mi trabajo va a dar fruto. Dice aquí, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. ¿Cuándo? Cuando temas a Dios, cuando hagas las cosas conforme Dios dice, cuando respetes la ley, cuando hagas las cosas bien, serás dichoso. No vas a tener preocupación, no vas a tener miedo que te van a venir y te van a allanar o te van a hacer algo porque estás haciendo las cosas mal, sino que te va a ir bien. Punto número 4. La bendición de Dios impacta mi matrimonio. Ahora, no quiere decir que si estás haciendo las cosas mal, ya no debes volver acá. No quiere decir, ese pastor allá me regañó, ya me dijo esto y lo otro, ya no vuelvo por allá. Con más veras, debes venir para que crezcas en el conocimiento de Dios, para que juntos podamos seguir creciendo. Resulta que también impacta nuestro matrimonio, nuestras relaciones. Miren lo que dice el Salmo 28:3. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Entonces, la imagen que se da es una vid dentro de la casa, una vid fructífera. Aquí se describe la bendición para el hogar con una mujer que es fuente de vida, que es fuente de crecimiento, como esa vid.
En la cultura hebrea, la capacidad de tener muchos hijos era considerada una de las mayores bendiciones de Dios. Sin embargo, hoy no quiere decir que si tú no puedes tener un hijo por cuestiones médicas, por lo que sea, no quiere decir que tú estás maldita ni nada por el estilo. Puede ser que Dios quiere usar esa dificultad de salud en tu vida, quizás para guiarte a acoger a un huérfano que no tiene un hogar como el que Dios te dio a ti. Puede ser, no lo sé. Puede que no sea el momento, puede que sea cuestión de un tratamiento médico, no lo sé. Pero lo que quiero enfatizar es que en esa cultura, en el Antiguo Testamento, era muy importante tener muchos hijos. En el interior de tu casa, dice el Salmo, quiere decir que la vida y el crecimiento que esta mujer produce tiene un impacto directo al interior de su hogar. Y para las que son damas, obviamente sería pensar en un esposo cuyo fruto primordialmente bendice al interior de su hogar. No quiere decir que la mujer no pueda trabajar por fuera de casa. Lo que quiere decir es que aun cuando ella trabaja por fuera, la prioridad y el impacto se nota adentro de la casa. Porque la mayor bendición no está en la plaza pública, no está allá afuera, está en la intimidad y en la estabilidad del hogar. Sea que trabajes solo en casa, porque las mujeres que están en casa trabajan mucho, es bastante el trabajo, o si no, varón, quédate una semanita solo con los niños a ver cómo te va. O puede que trabajes también afuera o que estés trabajando afuera, pero el punto es que tanto el hombre como la mujer debemos nosotros juntos procurar el bienestar interior de nuestro hogar, y eso se da obviamente principalmente en el matrimonio. Así que cuando las dos partes están dedicadas a nutrir y dar vida al hogar, obviamente cuando hay una buena relación matrimonial no se van a vivir infidelidades, no se van a vivir divorcios, no se van a vivir todas esas cosas que destruyen el matrimonio, que destruyen a los hijos, que generan mucho dolor a tu vida, que te generan muchísima angustia. Así que cuando vivimos con temor a Dios, pues obviamente no damos pasos sin sabiduría y no vamos a entrar en relaciones tóxicas y destructivas que al final van a resultar en relaciones rotas. ¿Y ustedes se imaginan cuántas veces escucho, vienen a mí, pastor, es que estamos teniendo muchas dificultades, fue un grave error haberme casado en ese momento? ¿Y por qué? Por esto, por esto, por eso. Ah, pero lo entiendes. Sí. Ok, entonces ahora estás en tremendo problema, pero es por las propias decisiones, por falta de temor a Dios, por falta de buscar a Dios. El matrimonio que teme a Dios y lo obedece recibirá la bendición de Dios en su hogar y marcará un ejemplo increíble para sus hijos. Ahora tú dirás, bueno, ¿y yo ya qué hago? Ya estoy divorciado, o ya no tengo hogar, o ya no tengo pareja. ¿Ahora qué hago? Bueno, entonces sé ejemplo en la situación en la que tú estás. En este momento, de aquí en adelante, ya no podemos hacer nada, no podemos devolver el tiempo, no se pueden hacer cosas diferentes en el pasado, pero sí las puedes hacer ahora diferentes a partir de hoy, hacia adelante. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a demostrar a tus hijos que se vive aún cuando cometemos errores? ¿Cómo le vamos a mostrar a nuestros hijos la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la segunda oportunidad que Dios te da? No olvidemos la idea principal. La bendición de Dios para mi familia fluye por medio de mi compromiso y obediencia a Cristo. Punto número 5. La bendición de Dios impacta mis hijos. Entonces la bendición de Dios impacta mi trabajo, impacta mi matrimonio, impacta a mis hijos. Dice aquí en Salmo 128, segunda parte del versículo 3. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Como plantas de olivo. Y aquí en hebreo dice literalmente como brotes de olivo. Y esto se refiere a plantas jóvenes, a retoños, a brotes. No son olivos maduros, sino plantas en sus primeras etapas de crecimiento. Esto obviamente, un retoño de olivo es una planta llena de potencial. Crecerá, echará raíces profundas y con el tiempo producirá fruto. Esto simboliza a los hijos como la continuación de la familia, la esperanza para el futuro, el crecimiento constante. Son pequeños ahora, pero tienen la promesa de convertirse en individuos fuertes y productivos. Así que la bendición de Dios impacta a tus hijos cuando tú impartes vitalidad, cuando tú impartes esperanza para el futuro a través de tu temor a Dios y de tu obediencia a Dios. Los brotes jóvenes requieren cuidado y protección para prosperar.
Esto sugiere la responsabilidad de los padres en nutrir y guiar a sus hijos. Ahora, no es cualquier brote de cualquier planta, es de la planta del olivo, que es una de las plantas más significativas y valiosas en la antigua Israel y en todo el Mediterráneo. Los olivos son conocidos por su increíble longevidad. Un olivo puede vivir cientos e incluso miles de años. Esto connota la perdurabilidad y la fuerza de la descendencia. Habla de la fertilidad, habla de la productividad, porque el olivo es muy fructífero, produciendo aceitunas, olivas, que de ahí se extrae mucho aceite. Y era esencial, y todavía lo es en el Mediterráneo, para la alimentación, para la medicina y para muchas otras cosas. Así que estos olivos, que nuestros hijos sean como olivos, habla de esa abundancia, de esa productividad, esa fuente de bendición. Amados, pero si nosotros damos mal ejemplo, si nosotros no tememos a Dios, si nosotros no obedecemos a Dios, vamos a marchitar esos olivos. Y nuestros hijos no van a dar fruto, porque van a estar llenos de problemas, llenos de traumas, llenos de amarguras, llenos de falta de perdón, llenos de ideas equivocadas. El olivo tiene un verdor constante, es una planta perenne, que significa que siempre está verde, incluso en tiempos de sequía. Y esto simboliza la constancia, la vitalidad continua y la resistencia frente a las dificultades de la vida. Entonces la bendición de Dios, si la quieres, teme a Dios y obedécelo. Y entonces vas a pasar eso a tus hijos y ellos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El olivo también era considerado una planta hermosa y majestuosa, o sea, es la dignidad y la belleza de tu familia. Interesante, dice alrededor. Sugiere unidad, sugiere cercanía, reunión. No están dispersos, sino juntos. Hay comunión entre la familia. ¿Cuántas comidas compartes con tus hijos? ¿Te sientas a la mesa con tus hijos? ¿O ellos están en el cuarto viendo YouTube o Netflix y tú estás en el otro lado de la casa haciendo lo mismo? Alrededor de la mesa. Sugiere protección. Están bajo el cuidado de los padres en un ambiente seguro y nutritivo. Cuando mis hijas eran pequeñas, mi horario se ajustaba para yo poder compartir el desayuno con ellas, para poder compartir la cena con ellas. Porque era en la mesa en donde podía tener yo la oportunidad de, mientras nos alimentábamos, de poder impartir la palabra, de poder impartir la escritura, de poder hablar de cosas, de poder hacerles preguntas. Bueno, hija, si un niño viene y te toca la cola, ¿qué vas a hacer? Ay, papi, no sé. Porque mi amor, puede suceder. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Y a la otra, bueno, hija, ¿y si tú? Situaciones hipotéticas, ¿qué va a pasar? Entrenamiento para la vida, entrenamiento para la vida. Pero eso se da alrededor de la mesa. La mesa en el Antiguo Oriente era el centro de la vida familiar, la comunión, la provisión. Se celebraban eventos, se fortalecían los lazos. Y debe ser también para nosotros. No permitamos que el modernismo y la sociedad destruya el espacio de la mesa, de la comunión. Es en la mesa donde celebramos la provisión del Señor. Por eso oramos, gracias Dios, porque nos has provisto alimento, porque nos tienes como familia. Porque allí podemos proveer alimento físico y espiritual. Y en la mesa rodeada de hijos, que implica un hogar lleno de alegría, que a veces se pronuncia con mucho bullicio. Dice el versículo 4, así, con impacto en tu casa, con impacto en tu matrimonio, con impacto en tu trabajo, con impacto en tus hijos. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Yo no sé ustedes, pero yo quiero la bendición de Dios para mi familia. Ya con un nietecito, aún se extiende más el entendimiento de todo esto, lo que implica. ¿Qué va a ver Malachi Brown Alonso en su abuelo que lo ayude a ser un hombre de Dios? ¿Qué tiene que conversar este pequeñito con su abuelo? ¿Qué tiene que
suceder? ¿Cuánto tiempo tiene que compartir? ¿Qué tiene que pasar para que este niño sepa que él puede contar con abuelo? Que él puede contar con un hombre que lo ama y que modela imperfectamente, pero intencionalmente a Cristo. Punto número 6. La bendición de Dios impacta a mi alrededor. Dice el versículo 5. Impacta a mi alrededor es la palabra clave allí, alrededor. Versículo 5. El Señor te bendiga desde Sión. Sión es el monte donde está Jerusalén. Así que Jerusalén y Sión son sinónimos. Este era el monte donde estaba el templo. El centro de adoración de los judíos. Era el centro de adoración a Dios. Era la capital del reino de Israel. Era el lugar donde la presencia física de Dios reposaba en la tierra y desde donde fluían las bendiciones para su pueblo. Así que el Señor te bendiga desde Sión nos recuerda la importancia de la comunidad de fe. Nos recuerda que Dios bendice a sus hijos. Para nosotros no es Sión, no es Jerusalén, para nosotros es la iglesia local. Aquí es donde aprendemos la palabra de Dios. Aquí es donde somos retados. Aquí es donde somos instruidos. Aquí es donde somos redarguidos por la palabra. Aquí es donde somos confrontados con nuestras falsas creencias a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Es aquí donde se practica el compañerismo. Es aquí donde oramos los unos por los otros. Es aquí donde nos llevamos las cargas los unos por los otros y nos ministramos mutuamente. Es aquí en la comunidad de fe donde somos llamados a identificar los dones espirituales que Él nos ha dado, a servirle a Él, a encontrar la bendición en el cuerpo de Cristo. Así que cuando dice aquí, el Señor te bendiga desde Sión, implica que va a impactar mi alrededor la bendición de Dios, y este entorno es el que alimenta esa bendición en mi vida. Y desde un sentido nacional para Israel significaba ver la prosperidad, la paz. Dice aquí, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. O sea, la idea era que la nación entera, que la bendición individual impactara a tu familia y que la bendición en tu familia impacte la sociedad y la sociedad bendecida impacte la nación. Y por eso dice, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que por extensión a través de la bendición sobre mi vida, porque temo a Dios, obedezco a Dios y lo mismo hace mi familia, el entorno empiece a ser bendecido y la gente nos mire y diga, definitivamente la bendición de Dios está sobre ellos. No importa lo que han pasado, no importa las dificultades, no importa que no son los más ricos, no importa que no son los más famosos, no importa que no son los más prósperos, no importa que no son los más influyentes, pero ahí está la bendición de Dios, clara y evidente. Dios va a impactar nuestro entorno por medio de nuestro compromiso y obediencia a Él. La bendición de Dios fluye por medio de nosotros. Así que hoy, si no has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día para que lo hagas. Así que ver el bien, dice, veas la prosperidad de Jerusalén, veas el progreso, veas la expansión del reino en la tierra a través del evangelio, veas vidas transformadas, veas la justicia de Dios manifiesta, veas la paz de Cristo extendiéndose y la iglesia creciendo en santidad y número. La bendición de Dios es para todos los días de nuestra vida. Y por último, 7, con esto cerramos, impacta mi legado. La bendición de Dios impacta mi legado. No solamente impacta mi trabajo, impacta mi matrimonio, impacta a mis hijos, sino que también impacta a mi alrededor, impacta mi legado. Versículo 6. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Hasta hace un año y unos meses pude entender este versículo. Y veas a los hijos de tus hijos. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición! Amados, mi vida no ha sido fácil. Hemos tenido retos de toda índole. Pero el ver a los hijos de mis hijos, en este caso, a mi nietecito, es una increíble bendición. Me siento como el hombre más rico del mundo al ver a mi familia. Así no tenga ni un porcentaje mínimo de la riqueza de este mundo. No me importa. No me importa. Veas a los hijos de tus hijos. Habla de longevidad. Habla de vivir lo suficiente para ver el fruto de tu familia.
para ver a tus hijos crecer, fructificar, multiplicarse. En ese tiempo, cuando se escribe esto, más o menos en el año 1000 antes de Cristo, la mortalidad infantil era alta. Muchas personas no llegaban a la vejez. Ver a los nietos era, por lo tanto, una clara evidencia de la bendición del favor divino en una vida extendida. Habla de continuidad generacional, de legado. Habla de prole abundante. Habla que tu esfuerzo sigue en tu familia. Habla de esperanza, habla de futuro. Una sociedad donde la familia y el linaje eran fundamental. La promesa de ver a los nietos era la garantía de un futuro para la familia y de que su historia no terminaría con uno. Los nietos representan la continuación de las tradiciones, los valores y la fe de la familia. La presencia de los nietos solía traer gran alegría y satisfacción a los ancianos, enriqueciendo sus últimos años. Estudios han demostrado que los abuelos que están involucrados en las vidas de sus nietos viven más, porque esos niños traen vida, traen ánimo, traen alegría. Así que esta es la conclusión del Salmo. Paz sea sobre Israel. Una bendición final para toda la comunidad de fe. Shalom, dice en hebreo, shalom, paz. Pero esta palabra hebrea es mucho más profunda que una simple ausencia de conflicto. Shalom implica bienestar. Shalom implica prosperidad en todos los aspectos de tu vida, físico, material, espiritual. Shalom implica integridad, un estado de plenitud y perfección. Implica armonía, relaciones correctas con Dios, con uno mismo, con la familia y con la comunidad. Shalom implica seguridad, estar a salvo de peligros y amenazas. Shalom significa salud y plenitud, un estado de completo florecimiento. Así que, paz sea sobre ti. Refleja la esperanza y la confianza de que la bendición de Dios sea sobre tu vida. Es un recordatorio poderoso de cómo las bendiciones personales están interconectadas con el bienestar de la comunidad y cómo Dios desea la plenitud y la paz de su pueblo en todos los niveles. Si no vienes a la iglesia para conocer a Dios, si no vienes a la iglesia para servir a Dios, si no vienes a la iglesia para amar a Dios, ¿cómo esperas que la bendición de Dios venga sobre tu vida? Si no traes a tus hijos a la iglesia, ¿cómo esperas que ellos tengan temor de Dios y lo obedezcan? ¿Cómo esperas que ellos lo conozcan? Si no los traes a la iglesia, mucho menos les enseñas de Dios a diario en tu vida. Mucho menos te sentarás con ellos todos los días a hacer un devocional. Si no te ven a ti hacerlo y no los traes para que crezcan en la comunidad de fe, no esperes que sean piadosos, no esperes que tomen buenas decisiones al crecer. Aunque tú no los traigas a la iglesia y la comunidad de fe no sea una prioridad para ti, quiero que sepas que el diablo no descansa. El diablo sí los adoctrina, el diablo sí los enseña, el diablo sí promueve el mal, el diablo sí les enviará personas para que los lleven al camino equivocado. Así que para que la bendición de Dios venga sobre nuestras vidas, se requiere de compromiso, de intencionalidad y de que seas un ejemplo para ellos. Cerramos con la idea principal. La bendición de Dios para mi familia fluye por medio de mi compromiso y obediencia a Cristo.